En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el domingo pasado les enseñábamos sobre ese tema importantísimo de la doctrina católica que es Cristo Rey. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Rey. Es un tema tan amplio que queríamos dar otra prédica también hoy para enseñarles más puntos sobre este crucial tema de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Rey. Y los puntos más elementales, antes de avanzar algo más en nuevos temas, es que Él es Rey, no solo de cada ser humano en particular, y ese es el punto más importante de esta doctrina y esta verdad católica, no solo de cada alma, sino el punto más importante es recalcar que Él es Rey de todos y cada uno de los países. Ese es el núcleo, porque el mundo moderno rechaza obviamente a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces más debemos gritar que Él es Dios y que a Él le corresponde, por el hecho de ser Dios, todos los países con la vida civil de los países. Ese es el gran punto de Cristo Rey. Los países deberían declararse de Cristo Rey en forma pública y oficial con la confesionalidad católica del Estado. Ese es el núcleo. ¿Y qué nuevos temas para seguir avanzando? El primer tema que les quería enseñar hoy es sobre el bien común temporal y el bien común espiritual. Esto también es importantísimo y entra de lleno en la doctrina y en la verdad de Cristo Rey. El bien común temporal, primero. El bien común temporal es el fin o la causa final, la finalidad del Estado. El gobierno, los gobiernos existen para el bien común. No se respeta en absoluto, por supuesto, pero viven o deberían vivir para el bien común. Esa es la finalidad del buen gobernante, del Estado, del gobierno. ¿Y en qué consiste el bien común temporal? En un concepto genérico, siempre se nos enseña que es buscar un cierto bienestar para la patria y para sus habitantes, abarcando lo material, los bienes materiales y una cierta vida virtuosa, sobre todo en este aspecto, pero no es algo abstracto eso de una cierta vida virtuosa. Ya explicaré más. Frente a ese concepto que es bien genérico, para empezar, los materialistas, los liberales o la falsa derecha, los comunistas, los socialistas, las izquierdas, van a responder que es exclusivamente lo material, los bienes materiales, el dinero, la producción, sin importar en absoluto, van a decir ellos, ni preocuparse por Dios, ni por su religión, única religión, el catolicismo. Van a implementar entonces el laicismo, el ateísmo y hasta, como es todo el mundo, los gobiernos contra Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos se van a basar, los enemigos de Dios, en definitiva, es que es solamente lo material. El bien común es solamente lo material, sin aceptar la realidad sobrenatural y el destino eterno que vamos a tener o que va a tener todo ser humano. Salvación o condenación eterna porque tenemos un alma inmortal. Ellos también van a agregar, no hay que preocuparse en absoluto ni de la verdad ni del bien, porque hacen cualquier barbaridad en la vida de las naciones. Solo la plata, así dirán los contra Dios. Y la verdad, el catolicismo, por lo tanto, que es la única verdad, nos enseñan el punto cierto y preciso sobre el bien común temporal de los estados. Sin duda va a responder la Santa Iglesia Católica que abarca ese buscar un cierto bienestar material para la nación, pero volvemos a repetir, como los habitantes de cualquier país no van a quedar siempre aquí en la tierra, vamos a morir y tenemos un alma inmortal, entonces ese bienestar material no se puede buscar porque no es como un fin último absoluto, sino que tiene que estar enmarcado como un medio, porque es un medio, ese bien común buscando un cierto bienestar, es un medio que nos debería ayudar en cualquier nación de la tierra a través
de ese cierto bienestar a practicar mejor la virtud. Y no es una virtud abstracta, y no es una virtud naturalista, y no es una virtud de los masones. Es la única y el único punto verdadero de virtud. Es la virtud católica, para que tengamos una vida con una virtud católica. Eso tendría que hacer el bien común de cualquier Estado. Facilitar ese orden, el orden católico. Un buen gobernante debe ver esto y obrar en consecuencia. No existe, por supuesto, no existe. Pero un buen gobernante debe ver esto y obrar en consecuencia. No somos seres, como dicen los ateos, como dicen los liberales, como dicen los masones, no somos seres que morimos y ya. No, ahí se pudre el cuerpo y ya. ¿Cuántos dicen así? Somos seres con un alma inmortal y eso no se puede soslayar porque es la realidad. No, yo voy a hacer política despreocupado de que yo mismo gobernante y qué juicio que van a entrar los gobernantes y que las almas que yo tengo que gobernar en un país, voy a hacer abstracción que tenemos un destino eterno. Es un absurdo porque no es la realidad. Sí tengo un destino eterno que me va a ocurrir. Y esto es un hecho, cielo o infierno, punto. Cielo o infierno. No puede ser menospreciado. Es un hecho, les guste o no les guste a los nombrados contra Dios. Entonces, lejos de nosotros los católicos, pensar para la patria con la doctrina de Cristo Rey, que es la verdad, en que tiene que haber un puro bienestar material. No, tiene que ser un orden de bienestar, sí, pero que lleve a Dios, a Cristo Rey y a su catolicismo, su única religión, para la salvación eterna. Entonces yo me invento la palabra, habría que decir, el bien común último del Estado es ayudar. Y se hace todo lo contrario. Es ayudar a la salvación de sus súbditos. Ayudar a la salvación de los súbditos. Así obraron todos los grandes benefactores de sus pueblos cuando los gobernantes eran realmente, y no hipócritamente, cuando los gobernantes eran realmente católicos. Todos obraron así. Cuando nuestras naciones eran católicas. Europa y la cristiandad española que somos nosotros, aquí en Hispanoamérica, o que fuimos nosotros. Y obrando así, estos gobernantes, cuando realmente fueron católicos, llevaron miles y miles de almas al cielo. Y si no, el juicio que van a tener, porque se hace todo lo contrario. Cuando así se obraba, llevaron miles y miles de almas al cielo, a su salvación eterna, ayudando a ese destino eterno. Así obró un San Fernando, rey de España, sin duda. Así obró Isabel la Católica. Así obró el cardenal Cisneros, que 2 veces fue regente de España. Así obró San Luis, rey de Francia. Así obró San Enrique de Alemania, emperador romano germánico. Ese es el bien común temporal que no puede estar desligado de lo que le va a tocar a sus habitantes, porque no vamos a vivir siempre, vamos a morir. Y yo no puedo gobernar como si eso no fuese tal. Y después está el otro bien común, la competencia de la Iglesia Católica, pero debe ser ayudada por el gobierno, por los gobiernos, por el Estado. El otro bien común es el bien común espiritual, y este es el fin último de la Iglesia Católica. Y consiste, por supuesto, en la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pero debe ser, repetimos, ella, la Iglesia Católica, ayudada por los estados, no combatida. Si hubiera un régimen santo y con justicia, que por supuesto no existe, pero hay que decir las cosas como son. Yo tengo que saber estos conceptos como católicos que entran de lleno en Cristo Rey, en lo que abarca Cristo Rey.
Debe ser ayudada la Iglesia, o debería ser ayudada por los estados, para mejor alcanzar ese bien de salvar almas, en los términos que acabamos de explicar. En nuestras patrias se dio eso cuando fueron hijas de España. Y después todas nuestras revoluciones del nefasto y malhadado siglo XIX se acabó. Porque la progresión de mundo anti-Dios, y más a 200 años, ya tiene proporciones impensables y va a seguir avanzando en ese orden malo. Pero qué ayuda que era y cuántas almas se salvaban cuando había una unión del Estado con la Iglesia Católica. Cuántos miles y miles de almas a través de los siglos se lograron salvar cuando ese régimen social, civil, existió. Cristo Rey. El gran Papa León XIII, en su encíclica Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885, curiosamente pensaba, hace 2 días fue 1 de noviembre, él enseñaba conceptos en relación a esto que estamos explicando y en relación a todo ese mundo, ¿qué palabra usar?, delirante, de falsos derechos y falsas libertades y cómo eso daña el régimen del bien común. Decía el Papa León XIII, la libertad y los derechos detrás de la libertad debe versar sobre lo que es verdadero y bueno, ya con eso está condenado todo el mundo moderno. La libertad y todos los derechos que tienen que ver con ella debe versar sobre lo que es verdadero y bueno. Ningún país se preocupa de legislar según la verdad y según el bien. Sigue diciendo el Papa, la verdad, lo mismo que el bien, no pueden cambiarse al arbitrio del hombre, sino que deben permanecer siempre los mismos, son inmutables. No, la verdad cambia. Lo que está bien o lo que está mal cambia, no cambia, son inmutables la verdad y el bien, dice León XIII. Cuando la inteligencia da el asentimiento a opiniones falsas, yo adhiero a un error, y sigue diciendo el Papa, y la voluntad abraza lo que es malo, yo quiero hacer algo malo, tristemente así obramos los seres humanos, ellas se quitan de su dignidad natural. No está dado nuestra inteligencia para coger el error. No está dada nuestra voluntad para coger el mal, que tristemente lo hacemos. Cuando se hace eso, caen de su dignidad y se despeñan, dice el Papa, en la corrupción. No debe ponerse frente a los ojos de los hombres lo que es contrario a la virtud y a la verdad. Todo el tiempo los países modernos ponen enfrente de sus habitantes lo que es contra la virtud o el bien y contra la verdad. Todo al revés. Todas las leyes modernas defienden lo que es contra la verdad y contra el bien. Y ahora viene la parte que más quería recalcar en relación al bien común temporal, que tendría que ayudar, eso que se tendría que lograr en los países si fuesen de Cristo Rey, ayudar a la salvación eterna de sus habitantes, aunque sea el fin específico de la Iglesia, no estar en contra. Dice el Papa, puesto que solo una vida bien llevada es el camino que conduce al cielo, ¿qué vamos a tener vidas bien llevadas si todos nuestros gobiernos hace 200 años que nos empujan a lo malo? ¿Qué vamos a tener una vida bien llevada? Repito, solo, dice el Papa León XIII, solo una vida bien llevada es el camino que conduce al cielo. El Estado se aparta de la norma y ley naturales cuando permite la licencia de opinar y obrar el mal. Yo voy a andar enseñando, opinando cuanta cosa malvada se me ocurra en mi pobre y mal intelecto. Todos los males se predican en el mundo de hoy. Sale de su foco el gobierno. Opinar y obrar el mal, dar licencia para eso. La licencia es absoluta para eso. Y deje impunemente desviar las inteligencias de la verdad y el espíritu de la virtud o el bien. Es decir, el Estado no tendría que permitir ese orden social donde todo ayuda a ir contra la verdad y contra el bien. Porque eso no es una vida bien llevada, y dice el Papa, solamente una vida bien llevada lleva al cielo, pero evidente, según Dios, según la verdad y según el bien.
Hoy en día, un reino, que dirían antes, una nación, los estados modernos son cosas todopoderosas, podemos decir, en lenguaje relativo. Los todopoderosos estados modernos actuales son una enorme, porque es enorme, la influencia y el poder que tienen los estados modernos, son una enorme maquinaria de condenación eterna. Pero es terrible el tema. Los estados modernos son una enorme maquinaria de condenación eterna. ¿Cómo puede ser? Miles y miles de almas llevan al infierno de sus habitantes con todo lo que se hace en cualquier estado moderno. Es gravísimo, no grave. Fomentando siempre todo lo malo, todo error, todo lo que es anti-Dios, todo lo que es anticatolicismo, todo lo que es insulto a Dios, destrucción de la familia, destrucción del individuo, facilitándole a sus habitantes contentísimos. El fin del Estado moderno es facilitarles a sus habitantes el camino al infierno. Espectacular. Y eso se hace. Miles, ya sabemos, de cosas. Laicismo, ateísmo, corrupción en la educación. En vez de formar almas para Dios, es la corrupción a través de la educación oficial. Fomento de la lujuria, del concubinato, de la unión libre, del adulterio, del divorcio, del aborto, de la homosexualidad, de lo que sea. Entonces es una enorme maquinaria. Qué contentos que estamos para facilitar a sus habitantes el camino al infierno, con el poder enorme que tiene cualquier estado moderno para mover masas. En definitiva, son elementos que trabajan, algunos serán como siempre tontos útiles, otros son bien conscientes de las maldades que hacen, pero objetivamente son el Estado y sus funcionarios y sus jefes, maquinarias del nuevo orden mundial. Es una herramienta más del nuevo orden mundial para la condenación eterna de miles de seres humanos. Como tantas instituciones que ellos usan, la ONU, ya lo saben, y tantas otras. Enorme maquinaria de condenación eterna. Es gravísimo. Entonces, ¿qué bien común pueden hablar? Siempre intentando, hasta además hipócritamente, porque las economías son un desastre siempre, por lo menos en nuestros países, pero ¿es el único fin? No. Tienen toda una maquinaria de condenación eterna contra lo que tendrían que ser, contra Cristo Rey. Y volvemos a repetir, no puede ser, en alguna época no fue así. En alguna época no fue así. En tiempos pasados, una nación, un reino, al revés de hoy, era una enorme maquinaria de salvación eterna, porque trabajaba en unión con la Iglesia católica, para Cristo Rey, todo lo opuesto. Hasta que hemos caído en estas últimas crisis, la ruptura del Renacimiento, primera gran crisis, las revoluciones, la Revolución Francesa y nuestro eco en América, las revoluciones de 1810 para adelante, ahí se terminaron de hacer todas las rupturas con Dios. Entonces, antes de eso, los estados, las naciones, eran sí una enorme maquinaria, pero para ayudar a la salvación eterna con la Iglesia Católica, con Cristo Rey. Y ahora son todo lo contrario. Hoy en día, el tratar de ser un buen sacerdote, el tratar de ser un buen obispo, el intentar, usemos la expresión, hacer catolicismo, por ejemplo, aquí en Colombia, en cualquier país, el intentar hacer catolicismo está limitado, estorbado y combatido, pero por todos lados, con miles de limitaciones. Es cierto, podemos decir, todavía no estamos en la fase violenta, en la fase de asesinar sacerdotes, asesinar obispos, como ya pasó y va a pasar un poco más adelante, tenemos las profecías, pero tenemos 1 millón de estorbos, para usar la palabra más suave, para poder hacer nuestro trabajo y apostolado. 1000 estorbos.
por todos lados en estos estados modernos que deberían ayudar al máximo a que se haga la obra católica. Y peor, ya diré 2 palabras más, porque tenemos la falsa iglesia moderna, que no es la iglesia católica, destruyendo almas por todo el mundo. O sea que es un complejo tal en el que vivimos hoy que ya es insoluble por manos humanas. Las va a resolver Dios con su parucía. Pero tenemos que saber lo que las cosas deberían ser. Hoy en día, tratar de hacer el trabajo, intentar ser un buen sacerdote, un buen obispo, hacer catolicismo, se vuelve una tarea trabada, limitada por todos lados, hasta que llegue la parte violenta que va a llegar también. Porque estamos en ese orden malo que vige en todos los países con este proceso hacia la última explicitación del nuevo orden mundial contra Dios, contra Jesucristo Dios y contra el catolicismo, cuando terminen de hacer sus planes y cada vez avanzan más, por supuesto. Ese orden del nuevo orden mundial, no un orden satánico, con el humanismo, con el naturalismo, en definitiva, todo contra Dios, lo que decía San Agustín, la ciudad del hombre, que el mismo San Agustín dice, excluyendo a Dios, la ciudad del hombre excluyendo, que el mismo San Agustín dice, es la ciudad de Satanás, pero por supuesto. Y el régimen político de hoy en los países, aunque no haya llegado a su último grado, es así, es la ciudad de Satanás, no de Dios nuestro Señor Jesucristo, de su religión católica. Y debemos combatir eso, por empezar enseñándolo, porque la gente en general ni siquiera es consciente de hacia dónde vamos. Y después tratar de soportar y combatir lo mejor que podamos a la espera de nuestro Rey, Cristo Rey, que es el que va a poner el orden definitivo. Y en eso de lo difícil, pueden creernos lo difícil que es para el Padre Pío, para mí, para todo sacerdote, hacer catolicismo. 1000 trabas de todo tipo. Y en ese difícil hacer catolicismo, ¿cuál es el punto mayor de los enemigos de Dios? ¿Cuál es la pieza maestra de ellos? Y hay que responder con la pura verdad. La pieza maestra, creada por ellos para estorbar la gloria de Dios y la salvación de las almas, es la falsa iglesia moderna, sin ninguna duda. Porque si todo está falseado en lo espiritual, no se puede hacer nada en lo temporal. La pieza maestra fue la falsa iglesia moderna que ellos crearon con el Concilio Vaticano II. La falsificación de nuestro catolicismo, la falsa religión moderna, estos falsos papas modernos, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII. Eso es lo que vuelve más difícil de todo nuestra tarea de hacer catolicismo, de salvar almas. Ese engaño contra las almas de la religión moderna. Esa es la pieza maestra. Y todo está siendo un obstáculo a causa de esta falsa iglesia moderna. Por eso tenemos que hacer estas insistencias y tiene que haber conciencia, y ahora empiezo a insistir en los jóvenes, para darse cuenta de esta realidad y que no se puede quedar inactivos, no se puede quedar indiferentes. ¿Por qué? Porque el mayor padecimiento que se tiene hoy en esta lucha sin igual no es de los medios materiales, económicos, que también se padecen. El mayor padecimiento es de la parte humana, porque en semejante realidad el mayor padecimiento es la parte humana, la necesidad, y que no hay, de obreros para la mies, para luchar. Es la necesidad de vocaciones de varones y de vocaciones de jovencitas, para nuestras hermanas oblatas en el convento, de los dos, varones y mujeres. Ese es el mayor padecimiento o la mayor necesidad que se tiene, la parte humana. Como nos gusta decir,
Esto es un ejército sin hombres. No puede ser que 50 millones de habitantes y hacemos casi nada, porque es una expresión acuñada, y me disculpan la expresión, somos dos pobres tipos que estamos todo el día viajando, para aquí, para allá, siempre sin tiempo, siempre con limitaciones, siempre nos falta tiempo para cumplir bien con los fieles, porque hay una desproporción entre la obra y los hombres de combate. Es un ejército sin hombres. Nadie quiere entregarse. Nadie piensa en ese entregar la vida para luchar. Alma consagrada, sacerdote, monjita. Las hermanas oblatas también hacen ese llamado por la necesidad también de soldadas de ambos lados. Ya lo explicamos alguna vez, de los dos hacen falta. Entonces hay una limitación enorme por falta de capacidad humana, si se puede decir así. Y tiene que calar en nuestros espíritus la consideración de que son tiempos finales. Entonces tengo que hacer mayores esfuerzos, con mayor heroísmo, con mayor generosidad. Son tiempos apocalípticos, son los últimos tal vez esfuerzos de la batalla. Entonces, ¿cómo no estar dispuestos a ofrecer mi vida a Dios, a la causa de Dios? Jóvenes varones, jóvenes mujeres, entregándose, sacerdote, religiosa, y casi nadie, por supuesto, quiere entregarse. Comillas, que los otros se entreguen, yo no. Eso sí, voy a rezar para que haya vocaciones, pero yo no, que sean los otros. No, yo sí. Entregarse, entonces, como voluntario. Somos 3 gatos en el mundo entero, 3 gatos para una tarea desbordante, absolutamente sobrepasados, recargados, sin mucha capacidad de acción, porque el ser humano necesariamente tiene una limitación en cuanto puede hacer. Somos 3 gatos en el mundo entero, ya no hablo solamente de Colombia. Todo el trabajo que esto implica. Y no tenemos quien nos ayude como soldado, sacerdote, como soldada, hermana religiosa. No tenemos quien nos ayude. Una casi nada para todo Colombia. Le quitemos en realidad, le quitemos el casi, una nada para todo Colombia. 50 millones de habitantes. Una nada, Brasil, nada. Hispanoamérica, una nada. Entonces necesitamos ese acto de entrega. Tiene que haber en los jóvenes el darse cuenta de la realidad en que estamos y tener esos actos de generosidad. Querer entregar la vida para Dios. El sacerdote en la primera línea de batalla y las hermanas, como lo dije, como auxiliares de guerra, porque hacen tareas que es tanto el cúmulo del trabajo del apostolado que sin ellas, ya lo saben, no podríamos hacerlo. Directamente no podríamos hacerlo. Entonces está el que lucha en el primer frente de batalla, el sacerdote. Están los auxiliares de guerra que ayudan para que eso se pueda hacer. Las hermanas, las oblatas, nuestras hermanas oblatas del Santo Rosario. Llamo también a las jovencitas. Y si así es el panorama, yo no voy a tener, yo joven varón, yo joven mujer, no voy a tener la generosidad de entregarme a Dios. Si Él me acepta para voluntario de su ejército, que es un honor. Entonces hay que decir, o tendrían que decir, sí, yo me ofrezco. Sí, yo me ofrezco como voluntario para luchar en esta guerra sin igual, sin cuartel. Termino entonces con este llamado al combate. Es un Cristo Rey. Es un llamado al
combate. Somos casi todos por la confirmación, soldados de Cristo Rey, varones y mujeres. Es un llamado al combate para luchar por Dios, por el catolicismo, por la salvación de las almas. Y en ese terminar con este llamado al combate, tomo parte de la letra de la canción que ayer les mandamos, Mundo Progresista, una canción del folclore argentino, porque parte de la letra realmente es para sacarse el sombrero. Y los extractos de esa canción para este llamado al combate que hemos escogido dicen así. Para mí, dice el que canta, esto va para el diablo, sí, sin duda, va para el diablo. El despiole, el desorden, es total. El bien se ha volado al cielo, sí, en la tierra casi que ya no hay bien. El bien se ha volado al cielo y anda suelto todo el mal. Mandinga, eso es el diablo, una forma de decirles al diablo, Mandinga está gobernando sin ninguna duda y no le faltan ministros sin duda, está lleno de auxiliares. El diablo sí que tiene gente para trabajar, nosotros no. El diablo sí, no le faltan ministros, dice él, doctores, maestros, letrados, mélicos, que es una forma de decir militares, por lo menos en mi país, militares, curas y obispos, sin ninguna duda. La falsa iglesia moderna es el mejor auxiliar en este desastre. O podemos decir falsos curas y falsos obispos. O cuando todavía eran verdaderos y traicionaban la causa del catolicismo. Entonces, repito, Mandinga, el diablo está gobernando y no le faltan ministros, doctores, maestros, letrados, mélicos, curas y obispos. Y esta es la parte que más quiero recalcar. Nadie se quede dormido porque a la guerra han llamado. Nadie se quede dormido porque a la guerra han llamado. Mi bandera es la verdad, bandera de enamorado. La ciencia y la economía son las reinas del fandango, del baile, un tipo de baile. Se niega a Dios y a su gracia y el diablo nos va llevando. Realmente nos parece tan bien hecha la letra. Entonces, jóvenes, varones y mujeres, nadie se quede dormido porque a la guerra han llamado. Mi bandera es la verdad, bandera de enamorado. La bandera, nuestra bandera debe ser, es Dios nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y seamos unos enamorados de Cristo Rey. Entonces, varones y mujeres a ofrecerse como voluntarios porque a la guerra han llamado, por la posible vocación sacerdotal y por la posible vocación como religiosa. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo.